ha dejado de ser la actividad en la que de estos problemas, de esto es lo que deberíamos estar discutiendo. O sea, lamentablemente la actividad política en el Perú, como lo hemos dicho acá hasta el cansancio, se ha convertido, lamentablemente, hay que decirlo con crudeza, en una actividad criminal más. El día de ayer, y creo que eso nos debe haber pasado, estoy seguro, a la inmensa mayoría de peruanos, traté de seguir el debate en el Congreso y sinceramente me preguntaba qué hemos hecho, qué pecado hemos cometido los peruanos para merecer este Congreso. Es sinceramente una vergüenza y hasta una falta de respeto. Estamos en la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Estamos atravesando un momento que solo se puede comparar a lo que vivimos con el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA con respecto a la delincuencia. Y esta gente no tiene idea ni de lo que habla, proponen cualquier cosa, que el terrorismo urbano, porque a alguien se le ocurrió, no, y si ponemos la pena de muerte, y de repente no se dan cuenta que esos que proponen pena de muerte, aplicando el modelo de Vietnam, probablemente serían fusilados, porque allá también se fusilan los corruptos. Es decir, cualquier cosa, o sea, como dicen, hablan porque tienen boca. El problema es que son quienes deciden las leyes en el Perú, quienes deben desde el Congreso de la República vigilar el buen ejercicio de la función gubernamental, que dicho sea de paso, desde el gobierno también mandó su proyecto, pues, ¿no? Y son proyectos que tienen una característica en común. Todos están basados en no haber escuchado el clamor de la sociedad, por un lado, y la voz de los especialistas, de la gente que sabe lo que hay que hacer en cada una de las áreas, porque se sabe lo que hay que hacer. Pero cuando no se quiere escuchar, cuando la cabeza de quienes tienen que tomar decisiones está en cualquier lado, menos en los problemas de los ciudadanos, está en sus propios problemas, en sus problemas encima con la justicia, que los persigue a todos. Hay que 80 congresistas investigados. Y está investigada en este momento la presidenta, su hermano y el ministro del Interior. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar en estas condiciones una situación tan compleja? Yo he tratado de resumir todo lo que se propone y esta gente es como que, porque además en medio de la discusión ayer alguien decía, uy, ¿y si llamamos a algún experto? Si llamamos una mesa de expertos, oiga, ¿no era al revés? ¿No era que primero llamas a la mesa de expertos y después a partir de eso generas un proyecto de ley? No 17 más el del Ejecutivo, 18. 18. O sea, es una falta de respeto en medio de esta situación que no sean capaces siquiera de llegar a un pleno del Congreso con una propuesta de modificaciones a la legislación como las que proponen. El problema es que lo que proponen no va a arreglar el problema porque se están equivocando. ¿Qué cosa creen? Lo hemos dicho hasta el cansancio, lo dicen los especialistas, lo dice la experiencia. ¿Ustedes creen que los delincuentes le tienen miedo a la cárcel si desde la cárcel dirigen las organizaciones criminales? Las más importantes organizaciones criminales de Latinoamérica, el Tren de Aragua, el Comando Vermelho de Brasil, se han creado en las cárceles. Desde las cárceles. Ahí es donde se han articulado. Ahí es donde se han formado. Desde ahí es donde ha salido la gente a tomar el control de las calles. Y desde ahí es donde los dirigen incluso hasta hoy. Entonces es iluso, desconectado, fuera de la realidad, pretender que en una especie de campeonato de quién propone la medida más recia, esto va a resolver el problema. Y no escuchan cuando se les dice acá, porque yo no estoy diciendo cosas que a mí se me ocurren. Estoy recogiendo las cosas que se han planteado en este espacio como en otro. Hay que reunir al Consejo de Estado, al Consejo de Seguridad Nacional o a los dos. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas las instituciones del Estado peruano estén juntas para enfrentar una situación que es de guerra. Y que no se reúnan cada 3 o 6 meses, no, se tienen que reunir. Yo lo reuniría a diario, pero en fin, una vez a la semana para distribuir tareas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú y tú en esta guerra en la que estamos
contra la delincuencia. Exitosa. Y donde unos tienen que escuchar a otros sobre por qué las cosas no están funcionando como deberían y qué correcciones hay que hacer. Y está claro que esto supone un liderazgo. Es decir, la presidenta de la República tendría que levantarse cada mañana, no a ver qué reloj se pone, ¿no es cierto? Y si va a usar el vestuario que le recomendaba Chibolín, sino a preguntar cómo ha ido en las últimas 24 horas la guerra contra la delincuencia y si se han cumplido los objetivos que se han trazado el día anterior, porque hay que trazar objetivos incluso para cada día, sobre todo para enfrentar la situación en las zonas más críticas. Está claro lo que hay que hacer con la policía, pero tantas veces lo hemos escuchado. Y en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, una de las primeras cosas que hay que hacer es limpiar a estas instituciones de los corruptos, de los que están comprometidos con los delincuentes, de los que tratan con guantes de seda a los delincuentes, los que los liberan o por miedo o peor aún por dinero. Hay que librar a todas las instituciones del Estado peruano de estas lacras, de esta gente que no debería estar ahí. Y hay que hacer a cada una de estas instituciones lo más eficiente que sea posible, y para eso se necesitan recursos que tienen que ser gestionados de manera adecuada y no corrupta. Para que no nos ocurra que cada vez que se compran patrulleros hay una ladronera pero vergonzosa. Y necesitamos que se restituya, pero me parece increíble que haya que repetir esto todo el tiempo porque no lo escuchan. La policía peruana retrocedió en eficiencia y en capacidad de acción cuando se disolvió la Policía de Investigaciones y la Guardia Civil. Porque se perdió la profesionalización y la especialización que ahora necesitamos. Porque necesitamos tomar el control de la calle porque lo hemos perdido, y necesitamos tener los equipos de investigación criminal y de inteligencia más eficientes y más rigurosos en su acción, funcionando. Eso es lo que eran la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. ¿Y eso qué supone? Que esto tiene que cambiar desde las escuelas. Que aparte de hacer filtros para que no se metan delincuentes, las escuelas de formación de oficiales y de suboficiales de la policía tienen que formar policías especialistas, no policías sabelotodo, sino policías que tengan una profesión, la profesión del policía investigador, la profesión del policía especialista en investigación, en seguridad ciudadana y en cuidado de la calle y en protección del ciudadano, con todo lo que esto supone en sus derivaciones. Pero si no es tan complicado, es una cuestión de decisión. La policía no puede seguir funcionando con armas que tienen 40 años. No puede seguir funcionando con la falta clamorosa de vehículos, pero encima de todo eso con la falta de planes para gestionar lo que hay. Carlos Morán decía ayer acá que hay un problema gravísimo de gestión. Él ha dicho, y nadie ha salido a corregirlo, que el actual ministro del Interior, que habla mucho, ha gastado solo el 23% del presupuesto que debía utilizarse para mejorar las condiciones de operación de la policía, y el año se acaba ahorita. O sea, ni la cuarta parte de los recursos que tiene disponibles en medio de una guerra. Entonces, está claro lo que hay que hacer. Y cuando se habla de los estados de emergencia, que simplemente, no sirven para nada, así como están planteados, cuando podrían ser un instrumento muy poderoso, porque el estado de emergencia es una limitación a derechos constitucionales. Te pueden meter preso sin orden del juez, pueden allanar tu casa sin orden del juez. Exitosa. Y en una situación de emergencia, lamentablemente hay que decirlo, está bien, pero hay que usarlo bien, y para eso necesitas inteligencia para saber dónde golpear, y además deshacernos de todas las leyes que impiden que este Congreso vergonzoso ha generado para protegerse ellos de sus delitos. Han terminado protegiendo a los delincuentes, por ejemplo, con las restricciones a los allanamientos. Pero por el otro lado hay que tomar el control de la calle. Pero tienes que tener un plan de control de la calle. Si algo se había avanzado con Barrio Seguro, hubo la experiencia extraordinaria en Magdalena, donde se redujo de manera drástica el delito simplemente por organizar los recursos que se tenían, dividir el distrito en cuadrantes y establecer un plan de vigilancia permanente. Todo el tiempo, todos los vehículos disponibles estaban en movimiento.
Y las zonas críticas, las zonas donde se producían constantemente delitos, tenían una presencia física permanente de miembros del orden. Y todo estaba coordinado, no solo entre la policía y el Serenajo, sino con los vecinos organizados. Y toda la información que podía provenir de la propia sociedad servía para luchar contra la delincuencia. Pero si eso ya se probó y funciona. O sea, ¿por qué no pueden hacer algo tan elemental? Porque son unos incapaces, pues. Porque hemos puesto a los peores en el Congreso y en el gobierno. Lamentablemente en funciones claves y críticas. Y lo que hay que hacer en el Ministerio Público también es claro. El Ministerio Público, lo he dicho al comienzo de esta intervención, el Ministerio Público necesita una limpieza. Miren ustedes las vergüenzas que estamos viendo estos días alrededor del caso de Andrés Hurtado Chibolín. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas una fiscal que sea capaz de decir esas cosas? O sea, yo sabía que era, me dijeron que era proxeneta, pero yo no sabía que cobraba por... O sea, ¿dónde estamos? O sea, hay que hacer una limpieza en el Ministerio Público, eso está absolutamente claro, pero si no tenemos un Ministerio Público con recursos, por ejemplo, se dice que se creen las unidades de flagrancia y no hay ley que obligue a que esas unidades de flagrancia funcionen. Y si no hay ley, no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, no hay recursos. Y si no hay recursos, no se pueden implementar las cosas que se necesitan, como por ejemplo la presencia de fiscales, de jueces, de representantes del Ministerio de Justicia, de criminalística, de la policía, de laboratorios en cada unidad de flagrancia para rápidamente emitir las pericias y los informes técnicos que justifiquen las medidas que ahí se tienen que y se deberían tomar rápidamente. Y lo mismo en el Poder Judicial. Lo mismo, es decir, está claro lo que hay que hacer. Y el sistema penitenciario, o sea, realmente el centrar la discusión en que los vamos a meter presos a todos y pretender que eso resuelve el problema. Es decir, si no hacemos una transformación de nuestro sistema penitenciario, lo único que estamos haciendo es trabajando para ellos, organizándoles sus oficinas, sus centros de operaciones, porque en eso se han convertido los penales. En el espacio desde el cual parte importantísima de los crímenes organizados no se articulan en el Perú. Y hay que hacer, por lo tanto, una reforma completa del sistema penitenciario. Y por el otro lado, y para terminar, ni siquiera está en agenda porque ni les preocupa. Hay 8 millones de peruanos que no han terminado el colegio. El año pasado más de 1.300.000 chicos abandonaron el colegio. Ese fue el nivel de deserción del año pasado. Hay más de 2 millones de ninis, de chicos que ni estudian ni trabajan. ¿Y dónde están? Están en la calle, chapando así eventualmente los peores trabajos o simplemente sin tener ningún trabajo y viendo en qué ocupan el día. Y esos chicos son la carne para los delincuentes y si no nos ocupamos de ellos, dándoles educación de calidad, dándoles acceso a la posibilidad de que desarrollen todas sus potencialidades deportivas, artísticas, profesionales, dándoles acceso a las tecnologías, dándoles oportunidades de empleo, lo que estamos haciendo es entregando a nuestros jóvenes a los brazos de los delincuentes y de las organizaciones criminales que han crecido de una manera muy... Nadie se atreve a dar números. Es decir, ¿alguien me puede decir cuánta gente está dedicada en este momento a actividades de las organizaciones criminales y cuántos de estos son jóvenes? Yo creo que la cifra no la podríamos digerir. Y esto es una enorme responsabilidad porque con lo mal que se está gestionando la cosa pública, con la crisis de la educación, con la falta de atención a los problemas de los jóvenes, insisto, le estamos entregando a los jóvenes estamos entregando a los jóvenes a manos de la delincuencia. Y esto también tiene que ser parte de la agenda nacional y tiene que ver, o sea, la crisis en el deporte peruano, la crisis en las federaciones deportivas de todos los niveles también tiene que ver con esta crisis de oportunidades, de perspectivas para los jóvenes. Pero lamentablemente en eso no se piensa, pues, porque el hacer política en el Perú no ha dejado de ser la actividad en la que de estos problemas, de esto es lo que deberíamos estar discutiendo. O sea, lamentablemente la actividad
política en el Perú, como lo hemos dicho acá hasta el cansancio, se ha convertido, lamentablemente, hay que decirlo con crudeza, en una actividad criminal más. Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar.